La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy les saludo desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica, con el solo propósito de compartir aquellas cosas que provienen del Rey y del reino de nuestro Dios. Hoy es un día especial porque podemos abrir nuestros oídos espirituales y podemos incrementar, podemos sumar aquí en nuestras vidas lo que el Señor quiere y desea que todo el ser humano que ha sido transferido de un reino a otro, del reino de las tinieblas al reino de la luz, viva en la luz, permanezca en luz. La palabra nos enseña a nosotros, si permanecemos en Él y permanecemos en su palabra, podemos depender de Él totalmente. Así que hermana, hermano, que por primera vez estás sintonizando, no sé dónde estés, en qué parte del mundo se encuentre, pero una cosa sí creo fielmente, la importancia que tiene que todos los días nos alimentemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es vital alimentarte y nutrirte con la palabra de Dios. Todo lo que se empezó mal en la vida cristiana, se vive mal, pero todo lo que empieza bien debe de ir muy bien porque hay un fundamento. Y les digo que todo lo que empieza mal no funciona. ¿Por qué? Porque no funcionó, no trabajó conforme lo que es el origen de lo que es el Evangelio. Yo he estado hablando mucho sobre el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, que la palabra reino significa el reino en el que un rey soberano gobierna. Donde un rey soberano gobierna, eso significa reino. Y la palabra soberanía es que tiene toda potestad, todo poder, todo dominio, en el cielo y en la tierra. Y ese Dios verdadero descendió a la tierra y establece en la tierra una colonia del reino que es gobernada, que es ejecutada la autoridad máxima de esta colonia. Porque nosotros, los que somos cristianos, no somos de este mundo. Somos de Dios, somos del reino de Él. Pertenecemos a su reino. Vivimos bajo su autoridad. Y creo que es necesario decirlo, que Él viene y establece una colonia con todo los atributos que lleva una colonia cuando un reino viene y toma posición en un lugar, como lo hemos visto en los reinos, en diferentes lugares del mundo, como cuando toman una propiedad, por ejemplo, las Islas Caimán, cuando fueron tomadas, cuando Latinoamérica en México fue tomado por otro reino, y etcétera. Y vemos actualmente la necesidad de entender que todos los reinos imponen su cultura, su economía, su idioma, etcétera.
todo lo que tiene que ver con lo que del reino de donde viene. Entonces, el reino de nosotros, el reino al cual nosotros pertenecemos, tenemos una nueva cultura, tenemos un nuevo gobierno, tenemos un nuevo principio, un nuevo lenguaje, una máxima autoridad en nuestras vidas. Y Jesús vino y establece el mensaje de salvación, el mensaje real de lo que es. Cuando Jesús vino, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, dice en Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo. Y si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Como él tenía autoridad total sobre el reino de Dios aquí en la tierra, y dijo mi reino, él no estaba negando que él era rey. Y le estaba hablando a gente que no entendía lo que es, sabía lo que decía, pero ellos se molestaban porque él decía mi reino, ¿sí? Y ellos peleaban el único reino que existía en la tierra. Entonces vemos ahí algo que tú y yo tenemos que captar hoy en día, la importancia de que ese mismo rey sigue reinando aquí en la tierra, pero ha dejado aquí en la tierra a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, para que nosotros que somos salvos, por gracia somos salvos, ¿sí? Por medio de la fe, y somos salvos conforme a su justicia. Y viene un versículo a mí que lo vi en la palabra de Dios. Creo que es aleluya. Lo vamos a encontrar ahorita. Aleluya. Y quiero establecer algo que es importantísimo, porque se está tratando de gobierno. Y el gobierno, aleluya. Vamos a compartirlo. La palabra de Dios dice en Primera de Timoteo: el Señor Jesucristo, nuestra esperanza, Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y Padre de nuestro Padre. No es. Aquí estamos, en 2 de Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. La promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Esa palabra en es en el sistema de su reino. Una vez más, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. La promesa de la nueva vida que Dios nos da. Y estoy hablando del reino de Dios, y quiero yo que veamos que Él comenzó su ministerio de nuestro Señor Jesucristo solamente enfocado en el reino de Dios.
Se los digo ¿por qué? Porque a pesar de que tenemos una buena actitud para vivir una vida cristiana agradando a Dios, lo complejo que se vive, como cristianos, en sufrimiento, en muchas cosas que vivimos, no las vivimos porque Dios planeó que nosotros pasáramos por esas cosas, porque muchos lo atribuyen a que Dios lo preparó para que nosotros aprendiéramos, y lo que menos Dios quiere que aprendamos con golpes, con sufrimiento. Dios quiere que creamos en Él con el corazón y que creamos en la naturaleza que nos fue creado, porque nosotros que nacimos de Él, nacimos con una información genética totalmente diferente a la información genética natural, que tiene mucho que ver la información genética nueva en el espíritu. Somos espíritu, no hay materia, es espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, que es este cuerpo físico. Y por fe, muchas personas no son capaces de liberar la fe porque quieren el sentimiento, porque al inicio de sus vidas cristianas empezaron oyendo puros mensajes, puras prédicas y prédicas y prédicas y prédicas, y todas esas prédicas tienen fundamento en la Biblia, pero te puedo garantizar que muchísimos hermanos en el mundo no oyeron el evangelio del reino, no supieron qué era el propósito de un gobierno externo venir y tomar como colonia la tierra, y que nosotros, que ahora somos miembros de esa colonia, tenemos ahora todo diferente y tenemos que caminar en esta tierra, pero bajo los preceptos principalmente de Dios, porque si nosotros caminamos bajo los preceptos de Dios, totalmente vamos a poder disfrutar aquí en esta tierra. Pregúntele a cristianos por qué se quieren ir al cielo, y todos porque ya aquí está muy feo el mundo. ¿Cuándo ha estado bonito? Bueno, la creación de Dios es hermosa, pero lo que se provoca por el reino de las tinieblas, pues vemos todo lo que está sucediendo en todo el planeta Tierra, lo que son destrucciones, guerras, depravaciones, manipulación, control, ¿no? Él vino a dar libertad a los cautivos. Él vino a liberarnos a nosotros de las garras, de la potestad del diablo, ¿verdad? Para que nosotros fuésemos libres. Y la Biblia nos habla que permanezcamos en la plenitud de libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Y nosotros tenemos que permanecer en esa libertad, ¿sí? Para que nosotros podamos disfrutar y vivir lo que Él estableció como libertad. ¿Por qué? Porque toda la presión y toda la prisión que existe en millones de cristianos por no conocer el reino de Dios, por no saber el valor real que tiene actualmente el reino de Dios aquí en la tierra, y el ejecutor de autoridad más grande que pueda haber aquí en la tierra, en el gobierno, en el reino de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros dependemos no del Espíritu Santo, dependemos del hombre, dependemos de lo que habla el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue gobernando esa mala información, ¿sí? En la Biblia llama en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, eso lo sabe la gente, pero dice, ¿cómo le hago? El punto es, aquí en Fe Sin Barreras, Ejército de Amor, es cómo lo hago, cómo lo practico, cómo lo vivo. Bueno,
el único que te lo va a poder revelar es la persona del Espíritu Santo en tu corazón. Esto es para aquellos que dicen: yo quiero aprender a vivir la vida genuina que Dios diseñó para nosotros. Y de una manera u otra tienes que saber, primeramente, que no hay atajos. Nadie puede cambiar lo que está establecido. Dios, en su plan y en su propósito, es... Yo vi. A ver, aquí lo vamos a ver. Aleluya. Yo creo que Dios, en su plan y en su propósito, no ignoraba la condición del ser humano. Yo estoy completamente convencido que Él sabía la condición de nosotros. Él sabía lo que Él creó al inicio. Creó hombres y mujeres, ¿sí?, que fuesen prácticamente hechos para vivir en la perfecta armonía con Él. Pero el pecado nos separó de la comunión con Dios, y ahora, a través de Jesús, que nosotros hemos regresado a tener esa comunión con Dios, a tener esa intimidad con Dios, es lo número uno. Y eso es para todos. Mientras usted no acepta que es aceptado por la justicia de Dios para con Dios, usted se va a sentir rechazado. Va a pensar que usted no es aceptado. Va a usar mal sus pensamientos. ¿Por qué? Porque se siente indigno, pecador, injusto, no capaz de disfrutar lo que hoy tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener la responsabilidad, simple y sencillamente, de preguntarnos: ¿realmente estoy viviendo el reino? Porque en el momento que usted diga estoy viviendo el reino, pues vives bajo la autoridad del rey. Y si usted vive bajo la autoridad del rey, es soberano Él. Él no está preguntando si esto es real o no es real, o si tú lo aceptas o no lo aceptas. Si tú no lo aceptas, el único que paga consecuencias somos nosotros, porque no creemos. Pero para poder creer, necesito creer con el corazón. Porque si yo no creo con el corazón, es imposible que las cosas que yo no puedo ver físicamente, que las cosas que yo no puedo tentar físicamente, las cosas que pertenecen a una dimensión espiritual, sean realidad en mi vida. Pero cuando yo creo con mi corazón que Jesús es el Señor y confieso con mi boca, cuando yo utilizo la boca para confesar, es el poder de la confesión que tiene un creyente. ¿Por qué? Porque las palabras, fíjense el poder que tiene el soplo de vida. Cuando Dios sopló hálito de vida en el hombre, el primer hombre, sopló vida, es espíritu vivo. El aliento de vida es aire. Sopló aliento de vida. Y fíjense qué tremendo es cuando usted está hablando. Cuando usted está hablando, está soltando aire. Y cuando usted está hablando la palabra, escúchelo bien, está declarando vida a través de esa expresión con aire de lo que estás hablando. Por ejemplo, en este momento que yo estoy hablando, lo que impulsa la voz, lo que hace que lo que está en mi corazón tenga manifestación en sus oídos, porque me están escuchando, es el hálito, es el mismo espíritu. Puedo hablar, tengo vida y puedo hablar la vida de Dios, porque eso es la realidad cuando uno expresa. Con el corazón se cree, recuerde eso. Creer es aceptar y punto, no necesito sentir. Pero con la boca se confiesa para la salvación, o sea, para todo lo que tiene que ver, lo que abarca la salvación. Ahora, la salvación no fue el día que yo dije por primera vez,
acepto a Cristo, sino que es una continuación en mi vida de salvación. O sea, mi nueva vida está dentro de esa salvación. Y debo de seguir confesando la palabra toda mi vida. ¿Por qué? Porque necesito darle vida a las cosas que Dios me dio a través de mi boca. Fíjense las personas que no confiesan con su boca las cosas. Véalos cómo viven. Y vea personas que confiesan con su boca la palabra. Por eso tenemos también la otra cara de la moneda. Es que hay personas que están tan enojados con la palabra de fe y la palabra de confesión, completamente enojados, enojadísimos. ¿Por qué? No sé, pero sé que no proviene de Dios. Eso proviene del reino de las tinieblas. ¿Y por qué viene del reino de las tinieblas? Porque no viene del reino de Dios. Cuando una persona se priva de confesar con su boca y no creer con su corazón, automáticamente no va a poder vivir la vida cristiana. Pero volvamos al tema central, que Jesús no vino a establecer una religión, vino a establecer un reino. Y en tiempo yo estoy hablando del reino. ¿Por qué? Porque el reino es indispensable vivirlo. Aquí en la tierra fue plan de Dios. Dios desea que yo viva en su reino ahorita mismo. Pero no puedo vivir en su reino sin la libertad con que Él me dejó libre espiritual, mental, emocional y físicamente. Porque muchas personas piensan, ¿sí?, que lo que personas han enseñado es verdad. Deber de decir, ¿por qué tengo que creer en lo que han dicho personas? ¿Por qué no he de creer en lo que dice la palabra? La palabra dice que todos nosotros tenemos, ¿sí?, libertad para pensar. Nosotros podemos decidir si un pensamiento bueno permanece en nosotros o un pensamiento malo permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese privilegio de decidir. Nadie decide por mí, yo decido por mí mismo. No puedo engañar a nadie, ¿sí? Pero sí me puedo engañar yo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que yo me engañe se va a reflejar, y aquellos que yo supuestamente engañé, que no engañé, ahora ellos van a decir, mira, vivió engañado. ¿Por qué? Porque tiene un fruto. Tarde o temprano se va a ver lo que yo pensé. Es importante reconocer que dentro de lo que es el reino de Dios es una institución real. Y nosotros no podemos manejarnos conforme nosotros queramos. Estamos bajo autoridad. Uno de los problemas más grandes que yo he encontrado en personas que van a iglesias, el no tener revelados en sus espíritus que pertenecen a un reino, tienen un problema gravísimo con vivir bajo autoridad. Todo lo que es el reino está bajo autoridad de Dios y autoridad delegada por Dios. Por ejemplo, Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios prácticamente está delegando en esas posiciones, podríamos decir, en esos mantos, podríamos decir, en esas funciones, podríamos decir, no quiero que se sienta mal como yo le diga, pero fue Dios que Él escoge. Él es suficientemente, el Espíritu Santo es una persona, hermanos. ¿Cómo se le va a ir el rollo al Espíritu Santo de saber si una persona fue llamada o no fue llamada por Él? Ay, fíjate que me equivoqué. No, Él no se equivoca, Él es perfecto. Si usted sabe que Dios le llamó a usted
Confía en Él. ¿Por qué? Porque ahora tu confianza personal que tú has vivido con ella, ¿sí? Acuérdate que hay una confianza carnal y hay una confianza del Espíritu, ¿sí? Tú naciste de una simiente incorruptible. Tú traes un ADN perfecto. Tienes facultad para vivir la vida espiritual conforme Dios la diseñó. No existe tal enredo ni tantas cosas que nos han enseñado personas tal vez bien intencionadas, pero muy torcidas, ¿no? En sus ideologías. Por ejemplo, cuando yo por primera vez escuché la guerra y la batalla de la mente, dije, santo, si yo acepto tener en mi cabeza guerra y batalla, en mi mentalidad, pues imagínate. En cambio, si yo acepto ser templo del Espíritu Santo desde mi coronilla, desde mi cabeza a los pies, soy templo del Espíritu Santo. Ahora, para que haya pleitos se necesitan dos. Pero si habéis muerto con Cristo, habéis resucitado con Cristo, eso no quiere decir que no puedes tener un pensamiento que no sea bueno, pero no tienes por qué pelearte con él. ¿Por qué? Porque es como la basura. La basura llega, ¿sí? La basura llega en tu casa, desempacas cosas que el empaque ya no lo necesitas, o sea, lo depositas en la basura. Así vienen pensamientos a nosotros empacados, y malos, muy bien empacados vienen. Y de repente te das cuenta que es un pensamiento que no es de parte de Dios. Pues agarras como cuando abres un paquete de carne de pollo y ves que viene en mal estado, o sea, lo dejas con todo y bolsa y lo encierras y lo echas en otra bolsa y lo cierras y lo depositas en la basura. Así es un pensamiento. Pero no aprendimos, yo tuve que aprender, óigalo bien lo que voy a decir, yo tuve que aprender considerando la benevolencia de Dios, lo bueno que es Dios, lo lindo que es la persona del Espíritu Santo, que nos ama, que nos guía a toda verdad. Hermanos, está escrito en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y fíjese bien, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, aquí nos está diciendo que nosotros estábamos siempre bajo un yugo de esclavitud. Y ese espíritu de esclavitud, ese yugo de esclavitud que nos tenía, era la manera como pensábamos. Pensábamos como esclavos. No pensábamos como lo que hoy somos, reyes, sacerdotes, nación santa. Ya, ahorita yo te puedo mencionar, aquí voy a compartirte en Lucas 10:9, dice, y sanad a los enfermos que en ella hay, decid si ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, todo cristiano que genuinamente ama a Dios y no acepta ser miembro de un reino, esa persona va a batallar y va a sufrir y va a pasar tantas cosas el resto de su vida. ¿Por qué? Porque no quiere caminar en el reino. Desde entonces, dice en Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo he hablado muchísimo del arrepentimiento, pero el arrepentimiento es simplemente tomar una decisión. ¿Sí? Cuando usted genuinamente, escuche bien este ejemplo, está enamorado de una persona, de una mujer, voy a poner ese ejemplo, pero no puedes estar enamorado de dos al mismo tiempo. No sé por qué, pero nada más vas a estar enamorado de una de ellas dos. Tal vez tengas
inclinación por la otra, por ciertas cosas, pero no porque estás enamorado. ¿Con la cual te conviene casarte? Pues con la que estás enamorado. ¿Por qué? Porque es la mujer que tú amas. Y de esa manera tú te vas a quedar con una actitud plena con ella. Estoy hablando de una relación sana y preciosa. No estoy hablando de cosas que no corresponden a una armonía. Pero es importantísimo que sepas que el reino de Dios es una realidad que tú no la puedes evadir. El reino de Dios va a permanecer. Y ese reino opera en tu espíritu por fe. Eso es la realidad. Y todas las escrituras que Jesús nos dejó establecidas aquí fue para que nosotros nos diéramos cuenta porque el evangelio del reino trae para con nosotros el arrepentimiento, como vimos ahorita, trae la redención. ¿Qué quiere decir redención? Redimidos completamente. Cuando Cristo muere y resucita por nosotros, aparte de borrar nuestros pecados, totalmente, borra nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la redención. Ya no somos lo que éramos. Ya no somos esclavos, pues ahora somos libres, pero somos libres porque tenemos ya una nueva naturaleza en operación en nuestras vidas. Somos espíritu, conforme el Espíritu de Dios, porque nacimos de Él. Aleluya. Y tenemos aquí en el Espíritu, cuando las personas realmente viven en el Espíritu, viven de una manera totalmente diferente. Siempre dicen amén a las cosas que son del Señor. Pero tenemos ahorita una multitud de cristianos que están viviendo bajo el dominio de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, diserciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿por qué no van a heredar el reino de Dios? Simple y sencillamente porque están ejerciendo fuera del reino. Fuera del reino. Están viviendo en la carne, no están viviendo en el espíritu. Cuando una persona se dispone y dice voy a vivir en el espíritu, siempre va a pensar en lo que piensa. Y no se va a pelear con sus pensamientos, simplemente va a tomar las decisiones tan fácil como esto. Lo bueno se toma y lo malo se deja. ¿Por qué? Porque yo no voy a perder mi libertad con que Cristo me hizo libre conforme a Gálatas 5:1. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Es igual que si llega una persona que te quiere ver la cara de tonto y te quiere dar un billete de $20 y te dice dame ese tuyo de a 100. Nomás porque él te vio la cara de tonto, quiere que tú le des el de 100. Número 1, la cara no determina si tú eres sabio. Pero fíjate bien, la Biblia nos dice que los hijos de las tinieblas son astutos. Y ellos son lanzados. Ellos se avientan. Si a mí viniera una persona y me dijera, toma, te voy a dar este billete, pero dame este tuyo de a 100, yo le pondría mi mano así en la frente, a ver, traes fiebre, traes calentura, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas ayuda psicológica? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque la gente carnal, ahí dice, pues son cosas de la carne. ¿A cuántas personas dentro de las iglesias no se los han bailado? Y feo. No quiero hablar mal de lo que han, no quiero hablar lo malo que han hecho, pero
dices tú, ¿cómo es posible? Simplemente una vez un grupo de personas iban a comprar una propiedad para construir un edificio de una iglesia. Y empezaron a hacer todo la organización, y de repente una persona se levantó y dijo, a ver, vamos a verificar al líder, no quiero mencionar títulos, ¿a nombre de quién va a estar esta propiedad? No, pues va a estar a nombre mío. No. Este tiene que estar a nombre de una sociedad. ¿Por qué? Porque es una sociedad que la sociedad cristiana que está aquí está participando para comprar y para edificar. Se necesita hacer una organización, un registro. Y una mesa directiva tiene que haber ahí. ¿Por qué? Porque si no, en privado le dice el líder de ahí, le habla a ese hombre y le dice, ¿sabes qué? Quiero que te largues de aquí. No quiero que estés aquí, le dice. Y fue y se paró enfrente de todos y le dice, hermanos, me voy de aquí porque me corrió el líder, porque hablé lo que hablé. Ustedes sabrán si lo hacen rico entre todos a él o hacen lo que realmente se va a hacer. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo primero que Dios te debe de quitar a ti es la mentalidad de torpe, de tonto, de tinieblas. ¿Por qué? Porque para eso nos sacó del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que todos lo veamos. Pero sin embargo estamos viendo muchos que por los sentimientos, pero ahí viene la respuesta. ¿Por qué? Porque no conocen el reino. Cuando conocen el reino, saben la posición que tienen aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que saber lo que sucede. Entonces tenemos las obras de la carne. ¿Y por qué son las obras de la carne? Fíjate, voy a leer en Romanos 6. Dice en Romanos 6, 18, libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Servidores de la justicia. Yo no sé por qué en la nueva versión, en la Reina Valera, utilizan la palabra siervo, donde el mismo Cristo estableció, ya no les llamaré siervos, sino hermanos. Ahora nosotros somos servidores de la justicia. Hablo como hermano por vuestros hermanos, por vuestras humanas, como humano, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, somos nosotros los que determinamos. Romanos 6, 18 y 19. Eso trae confusión cuando tú no sabes que eres miembro de un reino. Nadie aquí en la tierra actualmente que sabe que es miembro del reino de nuestro Señor Jesucristo se va a prestar para las cosas que edifican el reino de las tinieblas. Por ejemplo, hay proyectos, ¿sí?, que son podríamos, no aprobados por el reino de Dios. No quiero mencionar cosas. Y que cristianos colaboran a edificación de esas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son personas que no saben que en el reino de Dios no se permite eso. Nosotros tenemos una justicia. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia del reino de Dios.
nosotros tenemos como hijos de Dios presentarnos a servir en esa manera. Aleluya. Quiero darte esta información. Ahorita vamos a regresar. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe sin Barreras. Fe sin Barreras. Radio Vital. El complemento de tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, injertado, unido a Él por la fe en Él como Salvador, es una nueva criatura, renacida y renovada por el Espíritu Santo. Las cosas viejas, la condición moral y espiritual anterior pasaron. He aquí, nuevas cosas han venido, porque el despertar espiritual trae nueva vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Radio Vital. El complemento de tu vida. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness Lee
lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Aleluya. Bueno, estamos de regreso agradeciéndole a Dios por el privilegio que nos da hablar de su reino. Y ese es un tema, es el tema central, es el tema más importante para vivir dentro del reino. El que no nace de agua y de espíritu, dijo Jesús a Nicodemo, no puede entrar al reino de Dios. Y necesitamos que la palabra de Dios sea la autoridad suprema en nuestras vidas y tener el concepto correcto, que ahora usted no pertenece a una denominación, usted no pertenece a una religión, usted pertenece a un reino y que realmente vive bajo la autoridad de ese rey. Y la autoridad de ese rey es lo máximo que puede haber para que una persona fluya en esta vida, en este mundo, aquí. ¿Por qué? Porque una vez que tú caminas bajo los preceptos del reino, bajo la autoridad del reino, en obediencia, por naturaleza, porque es la naturaleza del que vive en el reino de Dios, la obediencia. Se complace en ejecutar la obediencia, porque antes, cuando éramos esclavos del pecado, éramos manipulados, controlados. Ahora el Señor nos da a nosotros la libertad para que nosotros decidamos si queremos vivir bajo su autoridad por voluntad propia. Pablo decía, yo preso en el Señor. Pero si tú te pones a pensar, era la plenitud de libertad que él tenía para vivir, porque vivía ahora el reino de Dios haciendo la misión y el propósito a lo cual él vino, ¿verdad? Mientras yo estaba escudriñando ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Vuelvo a usar la palabra siervo, a la Reina Valera. Pero Jesús mismo les dijo, ya no los voy a llamar siervos, sino hermanos. Pero somos servidores, porque Él nos llama. Pero un siervo es un peón, ¿sí? Y nosotros ya no servimos porque amamos a Dios, no porque somos esclavos, ¿no? Somos presos voluntariamente al amor de Dios. Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, fíjense cómo dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todo aquel que ha sido alcanzado por la justicia, ¿sí? La justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la justicia de Dios y la justicia de su reino y de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es bien importante que entendamos que es la máxima autoridad de nosotros, nuestro Dios. Así que te estoy invitando a que pongas mucho énfasis, mucho cuidado en lo que estoy hablando sobre el reino de Dios. Tú puedes buscar todo lo relacionado al reino de Dios
Y te vas a dar cuenta que Él vino y estableció un reino. Y eso he descubierto, que las personas que no están familiarizadas nada más hablan de que son salvos. Tengo salvación, soy cristiano, soy evangélico. Pero eso hace que todo mundo tenga opiniones. Cuando tú perteneces a un reino, al reino de Dios, ¿sí? Automáticamente todo lo que dice el rey, eso es y punto. Yo le estaba diciendo a una persona que no practica en el cristianismo, practica en otra corriente, una corriente religiosa, y tienen como en segundo término la Biblia. Le decía yo a esta persona, ¿estás de acuerdo que hay un solo creador? Sí, hay un solo creador, sí. Ok. Si estás de acuerdo que es un solo creador, ¿estás de acuerdo que es la máxima autoridad porque Él creó? Pues debe de ser. No. ¿Es o no es? No, pues sí es. Entonces debe de ser tu autoridad y mi autoridad. Pero como no reconocen a Jesús como su Señor, ellos automáticamente, escúchanlo bien, el reino se los quitaron. Y al quitarles el reino de Dios, automáticamente, ¿sí?, les quitan la posición que ellos tienen dentro de ese reino y los beneficios que tienen dentro de ese reino. Porque hay beneficios dentro de ese reino. Muchos beneficios. Y uno de ellos es vivir con plenitud de libertad por la palabra que determina la misma Biblia, que nos dice a nosotros, somos tan especiales que somos libres. Y el trabajo cotidiano de nosotros es alimentarnos con la palabra de Dios, el hombre espiritual. La realidad, cuando una persona no valora el reino de Dios, no le da la importancia que le da al mundo natural aquí en la tierra. Cuando la persona tiene concepto correcto de lo que es el reino de Dios, la máxima autoridad va a ser Dios para ellos y no el mundo en el cual vivimos. ¿Por qué? Porque cuando tú vives bajo el reino de Dios y la autoridad del reino de Dios, dependes de Dios y haces decisiones guiados por Dios. Por ejemplo, yo he visto personas cristianas que abandonan el caminar en Cristo porque tomaron decisiones equivocadas y se comprometieron a gastos muy elevados en sus vidas, y por lo tanto tienen que trabajar de noche y de día, y ya no tienen tiempo para Dios más que para estar pague. Hoy en día yo he visto a personas que tienen, aquí en Estados Unidos, tienen al crédito como su Dios. Es Dios para ellos el crédito. Y dice la palabra que el que debe es esclavo del que le debe. Y sin embargo nosotros tenemos la responsabilidad de poner mucha atención si Dios es el Dios de nuestras vidas y Rey de nuestras vidas. La máxima autoridad de nuestras vidas. Y dice la escritura aquí que estoy leyendo en 2 de Pedro, dice: Simón Pedro, servidor y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice el apóstol. Todo aquel que por la justicia de Dios realmente entró a la vida de su reino, tiene la misma fe, porque la fe que rige la vida de una persona que es miembro del reino, nace por el oír. Esa fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa fe es una fe preciosa igual. ¿Por qué? Porque va a ser inmutable, no se va a mover. Si Dios dice que yo soy lo que Él dice que soy, eso soy y punto. Lo mismo sucede cuando algo yo necesito vivir y yo me comunico con mi Dios, con mi Señor, y escrito está
que si yo permanezco con esa certeza de fe, Él va a obrar a mi favor. Así que, hermano, hermana, tú que estás en sintonía, la Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia es un regalo. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, vivir el reino te va a ubicar. Eso es toda la conclusión de mi charla de este día. Ubícate, estudia sobre el reino, lee sobre el reino, todo lo que encuentres en la Biblia sobre la formación de cómo se forma la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo y viene como rey y se establece como rey, muere y resucita como rey. Así que, hermanos, si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, yo te invito a que vengas por www.ejercitodeamor.org. Ahí en esa página web encuentras la información de la iglesia Ejército de Amor, una iglesia de palabra y de espíritu. Te invito a que seas parte de ella, siempre y cuando el Espíritu Santo te dé testimonio, la necesidad de formarte como un discípulo. Yo por muchos años hablé de que Dios mandó que fuésemos discípulos, pero si una persona no está con la actitud correcta de pertenecer al reino de Dios, no se puede formar como un discípulo hasta que esa persona voluntariamente dice, soy miembro de un reino en el cual me tengo que formar como un discípulo. ¿Por qué? Porque vas a estar voluntariamente aceptando lo que estableció el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea no te dice más que hasta pronto. Los amo, bendiciones. Recuerda, Ejército de Amor y los ejecutores de Radio Vital, locutores, técnicos, administradores, estamos orando por usted. Les amamos y un saludo muy especial para todos mis hermanos que están aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia, en diferentes países, en Facebook. Aleluya. Diferentes hermanos y en TikTok también. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Los amo. Bendiciones. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.